Vamos a orar para poner la predicación en manos del Señor. Amado Dios, llegamos a este momento en el que queremos escuchar tu palabra y queremos ser alimentados por tu verdad, por tu palabra, Señor, que nos apacientes, que nos dirijas, que corrijas lo deficiente, Señor, que como veíamos en la meditación nos dejes ver la pecaminosidad del pecado, Señor, nos dejes ver tu santidad, Señor, que veamos cuánto aborreces el pecado, Señor, cuánto aborreces la división, Señor, la, el, el orgullo, la maldad, Señor, entre nosotros, que tú nos des claridad, Señor, en este pasaje, que tú nos ilumines, tú nos des corazones dóciles para recibir esta palabra, Señor, que a pesar de mi debilidad, a pesar de mi pecado y mi torpeza, tú puedas llegar al corazón de mis hermanos y edificar a tu pueblo, que prepares los corazones de los que están escuchando, que a tus hijos les des corazones humildes para recibir y a los que no te conocen, Señor, los atraigas a ti, Señor. Te pedimos que tú nos des de tu espíritu para poder acercarnos a tu palabra, Señor, que quitemos el calzado de nuestros pies, Señor, y, y pensemos cuán santa es tu palabra, Señor, y cuán solemne es este acto que hacemos para tu gloria, que nos capacites y nos bendigas, y el fruto, des fruto abundante y des fruto para tu gloria. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, puestos en pie, vamos a leer el capítulo 4 de la carta a los Efesios, aunque solamente vamos a centrarnos en los primeros 6 versículos, pero quisiera que leamos todo el capítulo. Efesios capítulo 4 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Aquí, así comienza la segunda mitad de nuestra carta a los Efesios. Y como ya lo hemos visto anteriormente, la primera mitad de esta carta es, por así decirlo, el fundamento teológico o la teoría que Pablo les enseña a los Efesios antes de pasar a los últimos 3 capítulos, que son las aplicaciones prácticas. Así que a lo largo de la primera mitad, Pablo nos ha exhortado a ver Pablo ha explorado las inescrutables riquezas y las bendiciones que ya tenemos en Cristo, y nos ha dado un extenso recorrido teológico, llevándonos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde lo más bajo hasta lo más alto. Nos ha recordado nuestra identidad en Cristo y se ha esforzado mucho por mostrarnos realidades profundas que son fundamentales para la vida cristiana. Y también nos ha mostrado que Él tiene un corazón pastoral que no se cansa de interceder por sus lectores para que ellos puedan estar arraigados y cimentados en amor y para que tengan un fundamento sólido que los ayude a llegar a la plenitud de Cristo. Y así es como en este contexto comienza la segunda mitad de nuestra carta con las palabras: yo pues, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y estas palabras, yo pues, podrían también traducirse como por esta razón yo, o por lo tanto yo. Es decir, estas sencillas palabras, yo pues, están apuntando hacia atrás, hacia lo que ya dijo anteriormente. Por lo tanto, por esta razón, por lo que les acabo de decir, yo les ruego que anden de una manera que es digna de la vocación con que fueron llamados. O sea, Pablo está recapitulando lo que ha dicho anteriormente de una manera casi idéntica a lo que hace en Romanos 12, en el versículo 1, donde después de 11 capítulos también trata él de aterrizar todo lo que ya les dijo a los romanos, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y para nosotros, a primera vista, Romanos 12:1 y Efesios 4:1 no se parecen mucho, porque
en español usan palabras muy distintas, pero si pudiéramos detenernos a ver más de cerca el griego, encontraríamos que es prácticamente, usan las mismas palabras, aunque en diferente orden. Y lo que está haciendo es recapitular a la luz de todas estas grandes verdades que ustedes han escuchado. Ahora yo les ruego que hagan esto. Y esa palabra les ruego va a tener una implicación que más adelante vamos a ver. Pero lo que él quiere hacer en pocas palabras es aterrizar toda la enseñanza de los primeros 3 capítulos a la vida práctica. Es decir, él no quiere que todas las verdades gloriosas que ya les ha mencionado se queden como meras nociones e ideas en sus mentes. Él no escribió cosas tan gloriosas para presumir que sabía mucho, ni para que los efesios se jactaran de haber recibido una de las cartas más profundas de Pablo. Pablo más bien de alguna manera estaba preparando el cimiento. Él se dedicó a cavar muy profundamente en las verdades del Evangelio para poder establecer el cimiento sobre el cual edificar y bendecir la vida práctica de sus lectores. Es como si Pablo en el capítulo 4 les dijera: a la luz de estas verdades gloriosas, ahora les ruego o los exhorto a que vivan de una manera congruente o consistente con todo lo que el Dios Trino ha hecho por ustedes. Eso sería una paráfrasis de la esencia de lo que Pablo va a tratar de decir. Lo voy a repetir. A la luz de todas estas verdades gloriosas, ahora quiero suplicarles o exhortarlos a que vivan de una manera congruente o consistente con todo lo que el Dios Trino ha hecho por ustedes o con todo lo que ya les he dicho en los primeros 3 capítulos. Así que en ese sentido, él va a recurrir a muchas de las afirmaciones y de las cosas que ya ha mencionado anteriormente. Muchas de las cosas que vamos a leer de los capítulos 4 al 6 van a estar estrechamente relacionadas con su enseñanza de los primeros 3 capítulos. Y ese es el caso del tema que prevalece más en estos 6 versículos. Pues en términos generales, nuestros primeros 6 versículos nos van a hablar de la unidad. Entonces, aquí es donde tenemos que tratar de hacer memoria. Si Pablo aquí está hablando de unidad, ¿en qué otra parte habló de unidad? Traten de hacer memoria de lo que hemos visto en esta carta y traten de preguntarse en qué otra parte él ha dicho algo acerca de unidad o de paz o de reconciliación. ¿En qué otra parte él usó lenguaje similar al que está usando aquí? Y podemos ver solo un ejemplo que está en Efesios 1, del versículo 9 al versículo 10. Podemos ir juntos ahí, donde dice Efesios 1, 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esa parte, esa expresión de reunir todas las cosas en Cristo, lo habíamos mencionado anteriormente, que está haciendo de alguna manera alusión a la voluntad que tiene el Padre de reconciliar la creación o de restaurar la creación, de reunir la creación, porque la caída trajo división, la caída trajo desunión, y eso es lo que ha caracterizado a la historia de la humanidad desde Caín y Abel hasta nuestros días. Entonces, la voluntad del Padre era reunir todas las cosas en Cristo, era reconciliar todas las cosas en Cristo y formar una unidad perfecta en Cristo. Así que Pablo desde el inicio de su carta ha usado el lenguaje de unidad y, y ahora lo está aterrizando. Ha hablado en términos generales de unidad y ahora va a hablar cómo esa unidad que el Padre quería crear en Cristo ahora se tiene que ver reflejada de manera particular en la iglesia. Y este tema de la unidad parece ser uno de los ejes centrales de nuestra carta. Así que
Pablo va si ustedes lo pueden haber notado, más adelante, después de decir eso en Efesios 1, más adelante va a seguir hablando de cómo esa unidad operó, reconciliando a los hombres con Dios por medio del Evangelio, reuniendo a los hombres con Dios por el Evangelio y reconciliando a los hombres entre ellos mismos, reconciliando a judíos y a gentiles y haciéndolos un solo cuerpo, haciéndolos una unidad. Entonces, a lo largo de esta carta hemos visto cómo la unión con Cristo es clave para entender que estamos unidos a su cuerpo y que en Él tenemos todas las bendiciones que Él ha ganado por nosotros, y también que en Él somos un solo cuerpo con nuestros demás hermanos, con los demás creyentes. De manera que en unión con Cristo, nosotros ya, Él ha usado palabras o metáforas para hablarnos de esta unión tan estrecha, diciéndonos que somos un cuerpo, que somos un templo, que somos una familia, que somos una nueva creación, etcétera. Así que ese es el trasfondo de las palabras con las que Pablo comienza el capítulo 4 diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en esencia como ya les he dicho, lo que Pablo está haciendo es, después de los primeros tres capítulos que habló teóricamente de la unidad, ahora va a hablar en términos más prácticos, más aterrizados a la condición y a la vida de la iglesia local de Éfeso. Así que para que podamos comprender este pasaje, estos primeros 6 versículos, los vamos a ver todos como una sola súplica, como una súplica de parte de Pablo o como una exhortación de su parte, porque las palabras que aquí vemos como os ruego pueden tener esas dos connotaciones, que por un lado es algo que se suplica, algo que se pide, pero también es con una intención de exhortar, de llamar la atención a las personas que lo escuchan, como si se tratara de una exhortación suplicante. Y en este sentido yo me imagino a un padre que, que después de haber pasado mucho tiempo instruyendo a su hijo, él espera que su hijo aplique todas esas instrucciones, que todo lo que el padre le ha enseñado a ese hijo no sea echado en saco roto. Eso es más o menos como yo imagino a Pablo diciéndoles: les ruego que me escuchen a la luz de todo lo que les he estado diciendo. Les ruego que esto que les he estado explicando no lo echen en saco roto y lo puedan llevar a sus vidas prácticas. Y vemos cómo el versículo 1 inicia diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y lo primero que llama mi atención es que hay un pequeño paréntesis en esta súplica. Dice yo pues, y luego digamos que entre paréntesis dice: preso en el Señor, les ruego. Yo les voy a rogar, pero antes de rogarles voy a hacer un paréntesis muy breve y les voy a decir que estoy preso en el Señor. Y eso es interesante, porque la súplica como tal es esa: por lo tanto, yo les ruego que anden de una manera digna de su vocación. Pero, ¿por qué añade esas palabras que dicen que él está preso? Él ya les había dicho que estaba preso, ellos ya sabían que estaba preso. ¿Por qué vuelve a decir que él está preso? Entonces, yo creo que esta súplica está interrumpida por este pequeño párrafo por motivos de congruencia. Él está a punto de exhortar a la iglesia a que sean congruentes con el llamado que Dios les ha hecho,
y al mismo tiempo les está recordando que Él está preso porque Él ha sido verdaderamente congruente con su vocación, porque Él verdaderamente ha vivido el Evangelio hasta las últimas consecuencias, y gracias a que Él ha sido fiel al Evangelio, Él ahora está preso. Es decir, Él es él está siendo consistente con lo que les va a pedir a sus hermanos. Él es, por así decirlo, es un buen maestro que no solo enseña con palabras, sino que también tiene un ejemplo que lo respalda. Él les va a pedir y los va a exhortar a que sean congruentes, a que vivan de una manera que sea consistente con su vocación de cristianos, pero él mismo pone su ejemplo de antemano para decir, yo soy así como les estoy pidiendo que sean. Y esa es, Pablo no era como los fariseos, que dice Mateo 23:4, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo quieren moverlas. Pablo no hacía eso. Pablo eh, ponía la carga, pero él mostraba cómo él mismo llevaba esa carga en sus hombros. Y entonces por eso dice, yo pues preso en el Señor. Así que a manera de aplicación breve para nosotros, eso es un buen ejemplo de cómo deben conducirse los que predican, lo que son llamados a predicar la palabra, pero también los padres y también todos nosotros en general cuando vamos y predicamos a las calles. Es decir, si no hay congruencia entre lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos, la iglesia va a ser herida y lastimada. Si no hay congruencia entre lo que los padres demandan de los hijos, ellos van a ser confundidos. Si no hay congruencia entre lo que predicamos en el evangelismo y lo que vivimos, los incrédulos van a ser tropezados. Así como Pablo, entonces tenemos que esforzarnos por ser congruentes con lo que enseñamos a otros. Pero meditemos más de cerca en esta súplica o exhortación de Pablo cuando él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo primero que quisiera que entendamos es a qué se refiere la palabra vocación. Porque para nosotros, en nuestro lenguaje actual, cuando hablamos de la vocación de una persona, tal vez nos imaginamos que nos referimos a lo que se dedica a esa persona, a la profesión o al oficio que esa persona eligió o que heredó por alguna tradición o que simplemente él por convicción personal quiso dedicarse a eso. Pero aquí Pablo no se refiere a una profesión ni a un oficio, él se refiere literalmente a un llamamiento. Eso es lo que literalmente significa esta palabra. De hecho, literalmente sería que anden dignos del llamado con el que fueron llamados. Entonces, no es algo que nosotros escogimos, no es algo que los efesios escogieron. Esta vocación no es algo que ellos buscaron, ni algo que heredaron por una tradición, sino que es un llamado de parte de Dios. Es decir, se refiere al hecho de que Dios, como ya les dijo en el capítulo 2, Dios los llamó a ustedes de la muerte a la vida. O como lo dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y no tenemos tiempo para detenernos a ver muchos otros pasajes en los que se nos habla de nuestra conversión en términos de un llamado. Pero vemos, por ejemplo, que Pablo en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo llama un supremo llamamiento.
O sea que estamos hablando de un acto muy especial de parte de Dios. Un acto en el que por su pura gracia, así como el Señor llamó a Lázaro, también Dios nos llama a nosotros y nos da vida, como lo vimos en el capítulo 2. Y a eso es a lo que Pablo se refiere con la palabra vocación. Esa es la vocación de los cristianos a la que él se refiere. En pocas palabras, hermano, si eres cristiano, tú tienes un llamado o una vocación. Has sido llamado de la muerte a la vida. Has sido llamado a andar en buenas obras para que glorifiques a Dios. Por eso Pablo le llama que el supremo llamamiento, imaginen eso, es el Dios Todopoderoso te llamó a ti si eres cristiano. Él mismo te llamó, él extendió ese llamado directamente hacia ti. Es algo que debería hacernos temblar, porque él directamente, el Dios Todopoderoso, nos mandó llamar. Entonces, es un supremo llamamiento. Hay muchos otros pasajes en los que Pablo enfatiza este hecho de que Él nos llamó. Les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mas para los llamados, dice en primera los Corintios 1:24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. También en Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y así la lista de textos es muy grande. Pero quiero que meditemos en que este llamado es algo sublime y muy valioso. Es un llamado de parte del Todopoderoso, es un llamado excelso, un llamado santo y puro y digno. No es cualquier invitación que alguien te hace para ser parte de una empresa o algo así. Es una invitación para ser parte del reino de los cielos, para ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de un llamado supremo que fue hecho por el Dios Todopoderoso en persona. Él es el que te llamó en persona, hermano. Así que lo que Pablo está diciendo es: debido a la dignidad de este llamado, yo los exhorto a que anden de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. O sea, él no les está diciendo que quiere que con su caminar sean dignos de merecerse el llamado. Eso no es lo que Pablo les dice, sino que el llamado es tan digno que ellos deben andar de una manera digna de ese llamado, o de una manera que sea congruente con la dignidad y la supremacía y la hermosura de ese llamado. Muchas veces, hermanos, podemos entender esta exhortación de Pablo de manera equivocada y al leerla nos podemos desanimar. Porque a mí me pudo llegar a pasar que cuando yo leía algo como esto, estas palabras en particular, yo decía: yo me siento muy lejos de ser digno de ese llamado. O puedes decir: no, yo no creo. Yo creo que ese nombre de cristiano todavía me queda muy grande porque yo soy muy débil, soy muy indigno. Yo no soy digno de ese llamado. Y ese es un error que podemos cometer. Pero Pablo no está diciendo eso, no les está diciendo sean dignos de este llamado. Pablo sabe que ninguno de ellos es digno. Él sabe que él mismo es indigno de este llamado y que si somos cristianos no es porque hicimos un esfuerzo sobresaliente que hizo que el Padre dijera: ah, mira, este hombre, esta mujer está esforzándose por entrar a mi reino y por eso ahora soy movido a llamarlo. Entonces, más bien lo que Dios
sabía es que todos nosotros somos indignos y aún así nos hizo un llamado digno, un llamado sublime. Y lo único que pide de nosotros es que andemos de una manera que sea congruente con ese llamado. No nos está pidiendo más, no nos está pidiendo que nos ganemos el nombre de ser cristianos, ni que hagamos un gran esfuerzo y tengamos un desempeño perfecto para que nos podamos sentir dignos de que somos cristianos, sino todo lo contrario. La vocación de cristiano implica la indignidad de la persona. Y lo único que él dice es, el llamado que Dios te hizo es muy grande, es sublime. Él te llamó, él te dio esas bendiciones espirituales en Cristo. Él tiene riquezas inescrutables para ti. Entonces, considera eso para que entiendas que a lo que Él te ha llamado es muy digno. Entonces trata de vivir de una manera que sea consistente o congruente. Miren cómo dice el texto: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usa el verbo andar. Y es interesante cómo si examináramos nuestra Biblia desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, el verbo andar es uno de los que más se repite. Y habla refiriéndose a la manera de vivir, a la manera en la que andamos. Pablo aquí cuando dice que andéis como es digno, está usando exactamente la misma palabra que usó anteriormente cuando les dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, les está exhortando a que anden de la manera opuesta a la que andaban cuando no conocían a Cristo. Si antes andabas en tinieblas, ahora tienes que andar en luz. Así de simple. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer al usar esta misma palabra. Si antes anduvieron en la corriente de este mundo, lo más congruente sería que ahora no anden en esa corriente. Y si se dieron cuenta, lo que leímos en todo el capítulo va a tener relación con eso. Ya no anden como los gentiles, ya no anden de esa manera. Entonces, esa es la misma palabra que también usó en el capítulo 2, versículo 10, cuando les dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, solo está retomando verdades que él ya les había explicado, que ellos andaban de una manera, pero ahora han sido llamados a andar de otra manera. Y ahora lo está aterrizando en el capítulo 4 a la vida práctica de los efesios. Y aquí es donde, hermanos, quiero intentar llegar a sus corazones, tratando de que juntos nos examinemos y evaluemos qué tanto de nuestras vidas se caracteriza por un andar que es digno del supremo llamamiento de Cristo. Y no quiero que me malinterpreten. No quiero que pongan sus miradas principalmente en ustedes mismos, sino en la supremacía del llamado que Dios nos ha hecho, en la gloria de este llamado. Porque, como ya les dije, el texto no dice sean dignos de esta vocación, sino anden de una manera digna de esta vocación. Y como ilustración, por si todavía no ha quedado claro a qué me estoy refiriendo, quiero que pensemos en uno de los presidentes de los Estados Unidos de los años 70 que se vio envuelto en un escándalo porque salió a la luz que él había encubierto ciertos actos ilícitos y dejó en evidencia que él tenía un abuso de poder, lo cual hizo que él renunciara. Él renunció voluntariamente a su cargo. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que si él no hubiera renunciado, el gobierno de los Estados Unidos lo habría destituido, porque hizo algo que no era digno de su vocación como presidente. Eso que había hecho
no era digno de su cargo como presidente. Y eso es diferente a decir que él no era digno de ser presidente. ¿Sí alcanzan a ver la diferencia? Es decir, el cargo que él ocupaba era de cierta dignidad, es un cargo importante. Y lo que él hizo manchó la dignidad de la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, algo similar es lo que quiero que nos llevemos de este pasaje. Que nosotros nunca, pero nunca podremos decir yo soy digno de ser cristiano. Jamás podremos decir yo soy digno de ser cristiano. Pero sí podemos decir Dios me ha llamado a ser cristiano y ese llamado es digno en sí mismo y por lo tanto yo debo andar de una manera que sea congruente con este llamado. Porque es un llamado que Dios me dio y por lo tanto me voy a conducir de una manera que le haga honor a la dignidad y la grandeza de mi llamado. En otras palabras, quiero que meditemos en la dignidad de nuestra vocación y en la gloria y en la hermosura del llamamiento del Evangelio, porque si no comprendemos cuán digno es el llamado que Dios nos ha hecho, difícilmente vamos a procurar andar de una manera que sea digna de ese llamado. Pablo más adelante les dice, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora él sigue hablando de esta vocación y él de alguna manera está diciéndonos que es una vocación digna, pero además está añadiendo que esta vocación tiene una esperanza, que es una vocación altísima en dignidad, pero también tiene una esperanza. Y todas esas cosas también ya las ha mencionado. Ya les ha dicho que Él ora por ellos para que sus ojos sean alumbrados, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Él solamente está reciclando sus palabras, pero lo que está diciendo es, este llamado es glorioso y tiene una esperanza gloriosa, por lo tanto, es un llamado que merece que nosotros andemos como es digno de ese llamado. Y así podríamos continuar regresando a los capítulos anteriores para ver cómo hay muchas de las cosas que él está diciendo están siendo solamente aterrizadas para que podamos deleitarnos en cuán glorioso es ese llamado. Desde los capítulos 1 al 3 vamos a encontrar la gloria de lo que Cristo hizo por nosotros, de la gloria de lo que el Padre ha hecho por nosotros y lo que el Espíritu ha hecho por nosotros. Si nos detenemos a revisar otra vez estos 3 capítulos, vamos a ver que es algo glorioso lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Pero si continuamos en nuestra carta, vamos a ver cómo Él aterriza esas verdades de manera concreta y cómo toda esta dignidad del llamado debe verse reflejada en nuestras vidas prácticas, en nuestras vidas diarias. Y en otras palabras, lo que Pablo hace es exhortarlos a que anden con congruencia, de manera congruente a lo que Cristo ya ha hecho por ellos. Y si ellos son conscientes de lo que Cristo ha hecho por ellos, una de las primeras cosas en las que se va a ver reflejada la dignidad de este llamado es lo que dice los versículos 2 al 3, que van a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por así decirlo, en los versículos 2 al 3 tenemos uno de los primeros frutos de una vida digna de nuestra vocación. O en otras palabras, una vida que es congruente con el llamado que hemos recibido. Es una vida que se ajusta a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque véanlo de esta manera, hermanos. Si yo digo que Cristo me ha llamado, lo que implica esa afirmación
es que mi andar debe ser digno de lo que yo estoy diciendo. Yo digo, yo soy cristiano. Cualquier persona que lo escucha inmediatamente va a esperar que yo sea congruente con lo que estoy diciendo. Pero meditemos en lo que eso implica, hermanos. Cuando yo digo, soy cristiano, estoy diciendo, yo fui llamado por Cristo de la muerte a la vida. Yo soy indigno, pero Él me compró con su sangre. Yo estaba en mi maldad, yo estaba en mi pecado, estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me llamó a la vida. Cuando yo digo que soy cristiano, estoy diciendo que yo estaba en suciedad absoluta y en indignidad absoluta, que soy miserable, soy un miserable pecador que no merece otra cosa que el infierno. Decir yo soy cristiano significa que yo ya no vivo para mí mismo, que yo soy esclavo de Jesucristo. Y podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, de lo que implica decir yo soy cristiano. Y creo que todos los verdaderos cristianos podrían decir amén a todo eso. Muchos cristianos aquí incluso estarían dispuestos a decir, yo no soy nada, yo soy menos que nada. Muchos cristianos dirían amén al decir yo soy miserable, soy tan miserable que si no fuera por Cristo sería nada, no podría ni levantar mi cabeza de la vergüenza de lo que yo era sin Cristo. De hecho, una vez me tocó a mí dar mi testimonio en algún lugar y yo me acuerdo que me comparé con el hombre gadareno y estaba frente a un grupo de personas explicándoles mi testimonio y diciéndoles cuán miserable yo era sin Cristo, cómo yo estaba esclavizado a mi pecado, cómo Él me había librado, cómo yo era igual que ese hombre que ningunas cadenas lo podían detener porque Él estaba entregado a su pecado. Y decía cosas semejantes a esas, y después de eso un muchacho se acercó y me dijo, es que no deberías hablar así de ti mismo, no es correcto que te menosprecies tanto, o sea, quiérete un poquito. Pero yo sé, hermanos, que muchos de mis hermanos aquí, estoy convencido de que todos saben de lo que estoy hablando, saben lo que estoy diciendo, que las palabras no alcanzan para describir cuán grande es mi bajeza y la miseria de mi condición sin Cristo. Y creo que la mayoría entendemos eso y decimos amén. Pero el punto al que quiero llegar es a que si dices amén a todo eso, si verdaderamente dices yo soy miserable, yo soy polvo, yo soy indigno, yo no soy nada, entonces no tienes nada de qué jactarte. Y como Pablo lo dijo anteriormente a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que todos decimos amén a todas esas verdades de que no es por obras, no nos gloriamos de nada, Cristo me salvó, yo soy su siervo, y todo eso decimos amén confiadamente. Pero lo que está haciendo Pablo aquí no es recordarles que son indignos, sino les está exhortando a que anden con congruencia a la luz de todo eso que dicen ser. Es decir, a un cristiano no le cuesta trabajo decir, soy muy indigno. No es difícil decir con mi boca que soy indigno. Lo que me va a costar más trabajo a mí es ser congruente con esa afirmación y, y yo no voy a tener problema tal vez para decir que soy insignificante, pero cuando alguien me trata como si fuera insignificante, mi corazón y mi orgullo luchan y dicen, ¿por qué me trató así? No tengo problema con decir que yo no valgo nada, pero me cuesta trabajo
mis hermanos no reconocen lo que yo hago, cuando no ven lo que yo hice bien y cuando solo ven lo que hice mal. No, sí tenemos mucho problema cuando un hermano no se acuerda de nosotros o cuando una persona hace algo sin considerar que nos podía lastimar o ofender. Cuando algún familiar nuestro se burla de alguno de nuestros defectos, es fácil decir yo, pues yo no soy nada, pero cuando me tratan como nada me ofendo. Es decir, somos muy propensos a ser incongruentes con la vocación a la que hemos sido llamados. Decimos que somos peor que nada, pero queremos que nos traten como personas únicas y especiales. Y creo que estamos alcanzando a ver esa contradicción que hay en todos nosotros. Es por eso que Pablo está haciendo esta exhortación. Él sabe que así es nuestra condición y él dice, por eso los exhorto a que anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Porque si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que no tenemos nada de qué gloriarnos, que somos polvo, que no somos nada, que no valemos nada en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué si el mundo los trata como polvo, o si un hermano no los trata bien, se enorgullecen o se ofenden o se exaltan o pierden la paciencia? Eso es lo que Pablo está tratando de decirles. No puede ser que ustedes digan ser cristianos y no anden de esa manera. Un fruto congruente de su llamado y de su vocación sería que anden con toda esa humildad y que se soporten con paciencia los unos a los otros. Pablo está haciendo una exhortación a la unidad, pero una unidad que está basada en nuestra condición de que estamos unidos a Cristo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque él dice que andemos con toda con humildad y mansedumbre. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy manso y humilde. Por lo tanto, si de verdad estamos unidos a Cristo, lo congruente es que también nosotros seamos mansos y humildes. Eso es a lo que Pablo está llamando. Sean congruentes con este llamado, porque Cristo es manso y humilde y ustedes deberían ser mansos y humildes y deberían soportarse los unos a los otros. Así que cuando Pablo nos está llamando a la unidad, no se está refiriendo a uniformidad. Es decir, no está diciendo todos deben ser iguales a todos deben vestir igual, todos deben pensar igual, todos deben tener la misma opinión de las mismas cosas, de las mismas circunstancias. No es uniformidad, ni tampoco es ecumenismo, como muchos dicen. Pues hay que estar unidos, hay que estar juntos, aunque yo no crea lo que él cree, aunque haya diferencias de pensamiento, vamos a olvidarnos de que ellos no creen que Jesús es Dios, pues vamos a aceptarlos. Eso no es lo que está pidiendo Pablo. Pablo nos dice, sopórtense los unos a los otros con paciencia y en amor. O sea que él está presuponiendo que entre cristianos somos difíciles de soportar, que hay diferencias, que hay asperezas, que hay todavía restos de pecado que nos hacen ser difíciles de soportar para nuestros hermanos. Entonces, el punto aquí es que habrá estas diferencias entre cristianos, van a existir así hasta de este lado de la eternidad, hasta que todo se acabe. O sea que hay lugar para pensar diferente a nuestros hermanos en cuestiones que no son esenciales. Y hay lugar para que existan diferencias de pensamiento, pero a pesar de que exista todo eso, la unidad no debería perderse. La unidad debería estar ahí.
De hecho, la unidad está ahí, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veamos es que si en verdad Cristo me llamó, yo sé que no fue por algo que yo hice. Yo sé también que no fue porque he sido un cristiano ejemplar e impecable, sino yo sé, como lo leímos al final del capítulo 4, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, yo sé, si yo soy cristiano, yo sé que soy indigno, yo sé que soy pecador y yo sé que Dios me ha perdonado. Yo sé que he fallado muchas veces y que Dios me ha tratado ahí todo ese tiempo con paciencia, con mansedumbre, con amor y ha soportado mis caídas de esa manera. Así que esa es la congruencia que Pablo está pidiendo a los efesios. Que si Cristo ha sido manso y humilde contigo, entonces tú no tienes justificación para no ser manso y humilde con tu hermano. ¿Qué derecho tengo yo para ofenderme si mi hermano es áspero conmigo? ¿Qué derecho tengo yo a ofenderme si él me dijo algo con un tono hiriente o me ofendió de la manera que sea? Incluso si a uno de mis hermanos me tratara de la peor manera posible, a la luz de este texto yo tengo una responsabilidad de ser congruente con mi llamado y si es necesario confrontar ese pecado con mi hermano, mi responsabilidad es hacerlo con toda mansedumbre y humildad y soportarlo con paciencia en el vínculo del amor. De la misma manera en la que Cristo me trata a mí. Esa es la congruencia que Pablo está suplicando. Y creo que ya todos nos podemos dar cuenta que ahí es donde para todos nosotros es difícil decir amén. Porque yo creo que Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Porque en teoría es muy fácil entender. Es que no puede haber divisiones entre cristianos. Es que no puede haber conflictos así entre ustedes. Eso es, en teoría, es lo más fácil de entender. Pero en la práctica, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ese tipo de divisiones y de conflictos y de tratar asuntos muy graves en muchas iglesias. Así que él sabía que entre cristianos no se pueden evitar las diferencias. O sea, no es posible eliminar por completo las diferencias. Y Pablo no está pidiendo, eliminen por completo sus diferencias, sino está diciendo, aprendan a lidiar con esas diferencias, soportándose unos a otros en amor, porque eso es congruente con el llamado que Dios les ha hecho. Así que la solución no es, según Pablo, la solución no es hacer como que no pasa nada, ni tampoco ignorar al que me ofendió, ni distanciarme de él porque ya no me llevo tan bien con él, ya no me siento tan cómodo de verlo. La solución no es esa, la solución es que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Pablo no solo está hablando de la manera en la que debemos ser mansos y humildes, sino que también le está imprimiendo urgencia. Está diciendo, sean solícitos, sean diligentes, actúen con prontitud, sin demora, sin descansos, con toda diligencia, guardando la unidad del Espíritu. Y aquí es interesante que Pablo no está diciendo que solícitos en crear la unidad como si fuera algo que no existe entre nosotros y necesita existir, sino que dice solícitos en guardar la unidad, es decir, solícitos en preservar o proteger algo que ya existe. No es algo que nosotros creamos.
Es algo y tampoco es algo que existe porque sí, sino que Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula. Es decir, si fuera con E minúscula, se podría entender como solícitos en tener un espíritu de unidad, en tener una actitud o una disposición para estar unidos. Pero no está diciendo eso. Está diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tiene una unidad. El Espíritu Santo es el autor de esta unidad. Esta unidad le pertenece a Él. Esta unidad es preservada y creada por el Espíritu Santo. No es una unidad humana que puede disolverse o modificarse según las circunstancias, como cuando hay guerras entre los hombres y de pronto tienen periodos de tregua y hay condiciones que hacen que se olviden de su guerra y luego ya regresan. Y esta unidad no es una unidad humana, es una unidad divina que es indestructible, que es invariable y que es perfecta. Y Pablo le atribuye esta unidad particularmente al Espíritu Santo, por eso dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y aquí sabemos nosotros, hermanos, que Cristo es el mediador entre nosotros, que Él, entre nosotros y Dios, Él es el que hace posible que haya una unión entre nosotros y Dios. Sabemos que su muerte y su resurrección son el motivo de nuestra unidad. Pero no debemos perder de vista que esta unidad es una obra trinitaria, que las tres personas de la Trinidad son la fuente de nuestra unidad. El Padre quiso reconciliar o unir todas las cosas en Cristo, todo lo que la caída destruyó. El Padre, dice Efesios 1:10, Él quiso reconciliarnos. El Hijo fue el medio para lograr la unidad por medio de su muerte y su resurrección. Pero el Espíritu, hermanos, es el que aplicó todo eso a nuestras vidas. Veamos cómo en esta misma carta Pablo nos da testimonio de la participación trinitaria de nuestra unidad. Dice en Efesios 2, perdón, es el... Ay, es Efesios 2 desde el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, refiriéndose al Hijo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante mediante la cruz reconciliar con Dios, es decir, con el Padre, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, en toda esta unidad que Dios ha hecho al salvarnos y unirnos a su cuerpo, ha estado presente la participación de la Trinidad, de todas las personas de la Trinidad. Y casi siempre estamos familiarizados con las operaciones del Padre, con la participación del Padre y del Hijo, pero somos propensos a pasar por alto la participación del Espíritu. Pero Pablo nos dice que esa obra es del Espíritu, que la obra de Cristo nos reconcilia y nos une con el Padre por el Espíritu, por un mismo Espíritu. Es el Espíritu el que hace que esta unidad se vea materializada, por así decirlo, en nuestras vidas. Él es el que ilumina nuestros ojos para que entendamos
que estamos unidos a Él. Él es el que nos permite decir Jesús es Señor. Entonces, el Espíritu es el que hace posible esta unidad, y Él es el que nos ha sellado como garantía o como las arras de nuestra herencia y de nuestra esperanza futuro. Como dice el texto que leímos, Cristo es nuestra paz, pero el Espíritu es el que hace posible que se concrete ese vínculo de la paz del que habla Pablo en Efesios 4. Ese vínculo de paz es gracias a que el Espíritu nos ha dado vida y nos ha iluminado para entender que estamos unidos a Cristo. Así que desde nuestra perspectiva, hermanos, parece casi una misión imposible ser solícitos en guardar la unidad, porque a veces pensamos que como si nuestra responsabilidad fuera crear la unidad, o incluso llegamos a pensar que eso es algo que les toca a los pastores o a los encargados de la iglesia, que cuando haya un problema de división, pues ellos que vayan y que metan las manos a ver si pueden hacer algo. Pero la verdad es que aunque los pastores desempeñan un papel importante, aquí Pablo está exhortando a la iglesia en general, a toda la iglesia, a que sean ellos los que guarden, que la cuiden, que la preserven. Es algo que ya existe, no es algo que ustedes inventaron, es algo que ya existe y que es real y que es poderoso y es perfecto, y entonces ustedes lo deben guardar. Eso es algo que sí o sí existe. Hay una unidad inquebrantable entre todos y cada uno de los cristianos. Y lo que se nos pide no es inventar formas de crear unidad entre nosotros, sino ser solícitos en proteger esa unidad, en guardarla, en permitir que se mantenga firme. Y así como el espíritu es contristado cuando incluso con el más pequeño de nuestros pecados, la unidad del espíritu es muy similar. El más pequeño de los orgullos es capaz de contristar la unidad del espíritu, de atentar contra la unidad y el vínculo de la paz que ya existe entre nosotros. Así que es verdad, hermanos, que por más orgullosos que seamos, nunca vamos a disolver esa unión, porque ya estamos unidos a Cristo, ya somos un solo cuerpo en Cristo, ya estamos unidos en Él, y nada de lo que hagamos puede hacer que eso se disuelva. Pero eso no significa que tenemos libertad para tratar temas de división con ligereza, ni que debemos tratar a la ligera eso y decir, ay, bueno, si me llevo bien con los hermanos, pues ya es ganancia. Sino más bien, lo que debemos hacer es, por así decirlo, aprender a limar esas asperezas entre nosotros y fortalecer el vínculo de la paz y la unidad. Así que de antemano tenemos que considerar que estas diferencias de opinión siempre van a estar entre nosotros. No estamos obligados a pensar como piensan todos exactamente, pero sí estamos obligados a soportar esas diferencias en amor y humildad. Y Pablo, como tuvo que tratar con este tipo de conflictos en las iglesias, sabía que esto iba a ser así, iba a estar pasando, y entonces por eso exhorta a los hermanos a que estén preparados para ser humildes, para humillarse, para recibir el agravio con mansedumbre, para buscar diligentemente la reconciliación y la paz en amor. Pero la buena noticia, hermanos, es que no estamos solos en este deber que es nuestro deber. Somos llamados a preservar la unidad del Espíritu, no a preservar nuestra propia unidad. Es decir, es una unidad que el Espíritu Santo crea y promueve y sostiene y sigue avivando
siempre y cuando nosotros nos mantengamos en ese mismo sentir y estemos buscando su presencia y estemos buscando andar conforme al Espíritu. Así que el Espíritu mismo es la fuente de esta unidad y va a ser el mismo que se va a encargar de capacitarnos y guiarnos a la manera correcta de guardar esa unidad que ya Él ha creado. Por esa razón Pablo llega al clímax de lo que está diciendo cuando dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Pueden ver cómo ahí está la Trinidad otra vez? Un cuerpo y un espíritu, un Señor y un Dios y Padre. De hecho, está diciendo la Trinidad. Si ustedes creen en la Trinidad, si ustedes han creído en el Dios Trino, de hecho el Dios Trino en sí mismo es una unidad. No hay división en él. No hay conflictos en la Trinidad. No hay nada que pueda dividir a la Trinidad. Por lo tanto, ustedes están unidos a este Dios Trino y deben mantener esa unidad. Está enfatizando también Pablo que la Trinidad está involucrada en todo esto y respalda esta unidad. Que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad operan cada una de manera especial para preservar la unidad. Cuando dice un cuerpo y un espíritu, nos está diciendo que el Espíritu es el que nos unió a un solo cuerpo, como lo dijo anteriormente. Él es el que nos unió a un solo cuerpo y nos selló para la herencia de la vida eterna. Él es el Hijo, es el Señor, es el eje central de nuestra fe. Por eso dice un Señor y una fe. Y el bautismo es el único símbolo que todos tenemos en común, que nos identifica con un solo Señor. Y es un solo Padre, un solo Dios y Padre, que es nuestro Padre, el que nos adoptó y es el que nos sustenta y el que sustenta todo en todo. Las tres personas de la Trinidad están respaldando y han creado esta unidad que es perfecta y que lo único que nosotros hacemos es como si tuviéramos una pieza, una joya perfecta, hermosa, que ya está creada y que ya está ahí y que solamente nos pide el Señor, eso es lo que yo he hecho en ustedes, guárdenlo y presérvenlo hasta el final. Así que en resumen, nuestro texto de hoy nos está exhortando a considerar la dignidad y el valor inestimable de nuestra vocación o nuestro llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. Y a la luz de eso, nos exhorta a esforzarnos con diligencia y prontitud para preservar la unidad que Dios ya ha creado entre nosotros, confiando en que Él mismo es el que la sustenta y no nos dejará solos en nuestro deber. Así que, ¿cómo podemos poner esto en práctica, hermanos? Examinemos la congruencia de nuestro andar en Cristo, recordando en primer lugar cuán miserables e indignos somos sin Cristo, y cuán paciente y misericordioso es Él con nosotros. También consideremos cuán precioso es el Evangelio, que ha creado una unidad perfecta e indestructible entre nosotros y Dios. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, nosotros estamos ahora unidos perfectamente a Él y entre nosotros hay una unidad perfecta, aunque todavía haya diferencias y opiniones que chocan entre nosotros. El mundo está lleno de división y de envidia, y nosotros mismos éramos parte de la corriente de este mundo. Pablo lo describe en Tito 3 al 5 de esta manera. Él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición, y a pesar de ser tan aborrecibles y aborrecer a otros, Jesús murió voluntariamente para quitar todas esas divisiones y esas diferencias, y derramó su sangre para limpiarnos y unirnos a su pueblo. Así que si alguno de ustedes no está en Cristo, esa es su terrible condición en esta tarde. Son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Y esa es la triste condición en la que están todos los que están sin Cristo, y si perecen en esa condición, su única esperanza es el infierno. Pero si crees en Cristo y te arrepientes, podrás formar parte de este vínculo de paz por toda la eternidad y ser reconciliado con Dios y gozar de su misericordia y su amor, y también ser reconciliado con tu prójimo. Así que, finalmente, hermanos, para terminar, si quiero aplicar esto a los creyentes que están luchando con su responsabilidad de preservar la unidad, porque muchas veces se puede convertir en una lucha, a que si estamos luchando con este deber de mantener la unidad, consideremos la inmensa misericordia y la paciencia de Dios que ha tenido con nosotros. Consideremos cómo Él ha soportado nuestras caídas y nuestras ofensas con toda paciencia y mansedumbre, y que eso nos lleve a perdonar cualquier daño o cualquier ofensa de cualquier hermano en cualquier situación y de cualquier forma, y que recordemos que no se trata de nuestra unidad, es la unidad del Espíritu, y como decía el hermano en la meditación, es algo santo, es algo que el Espíritu ama, y cuando nosotros hacemos lo que el Espíritu aborrece, que es la división, estamos pecando contra el Santo Espíritu y estamos atentando contra Él. Así que es la unidad del Espíritu, es la unidad del Dios Trino, no es nuestra unidad, no es algo de nosotros, es algo santo que el Señor ama y que nos exhorta a que lo guardemos. Así que consideremos también que toda la Trinidad, las tres personas, están preservando esta unidad. Y no olvidemos el papel especial que tiene el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos puede capacitar y guiar para guardar el vínculo de la paz y la unidad que Él ha creado. Así que con todo esto en mente, hermanos, examinemos nuestros corazones y pongámonos a cuentas con el Señor y con el Espíritu Santo por todas las veces que hemos lastimado su unidad, hemos atentado contra su unidad, y busquemos crecer en el vínculo de la paz. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración.